Vamos a pasar ahora al ejercicio 6.9. Se desea depurar una corriente de hidrógeno destinada a pilas de combustible que presenta una concentración de monóxido de carbono de 20 ppm. Según las especificaciones requeridas por el cliente, la concentración máxima visible de CO es de 0,5 ppm, el flujo a tratar es de 1000 litros minuto, la presión de trabajo 2 bares, la temperatura 25 grados y un tiempo de operación de columna de 30 días. Se han testado a escala de laboratorio una colección de absorbentes, seleccionándose 2 de ellos como los más idóneos para la aplicación final. La densidad del primero es de 0,6 gramos por centímetro cúbico y la del segundo 0,4 gramos por centímetro cúbico. En la siguiente figura y en la tabla 2 se presentan las curvas de ruptura de ambos absorbentes. Las dimensiones de la columna a escala de laboratorio son las siguientes. Es sabido, ¿vale? Y nos dan esos datos. Es sabido que la altura de la zona de transferencia de masa y por tanto la eficiencia de la columna se mantiene constante entre columnas de distinto tamaño y flujo de alimentación, siempre que se mantenga una misma velocidad de flujo, concentración de entrada y la altura de la columna sea al menos 5 veces superior al diámetro de la misma. A partir de los análisis de laboratorio, calcular la capacidad de absorción de los dos absorbentes, la velocidad lineal de flujo de gas en las columnas de laboratorio, la altura de los lechos utilizados en las columnas de laboratorio, el peso del absorbente necesario en la columna para la aplicación final y las dimensiones de la columna para la aplicación final. Vale, pues nos están pidiendo aquí muchísimas cosas, así que vamos a empezar por partes. Primero, aquí ya he recogido yo todos los datos que nos dan. Estos primeros datos hacen referencia a la aplicación final, ¿vale? La columna final que nosotros queremos diseñar, que va a tratar una corriente real, y estos hacen referencia, tanto estos como estos de abajo, hacen referencia a carbones que se han probado en condiciones de laboratorio para determinar cuál es el carbón que mejor nos va a absorber en esas condiciones. Entonces lo primero que vamos a hacer es los cambios de unidades, ¿vale? Como vamos a trabajar, los datos nos los dan en segundo, vamos a trabajar en litros segundo. Entonces esto lo tenemos que pasar a litros por segundo y este tiempo de operación que está en días lo vamos a pasar también a segundo. Entonces 24 por 3600, ¿vale? Esto sería ya el tiempo de operación que requerimos. Esta densidad que está en gramos por centímetro cúbico por 1000 litros vamos a pasarlo a metro cúbico. Para ello, multiplicamos por 1,6. ¿Vale? Ya tendríamos esa densidad en gramos por metro cúbico. El flujo, litros por minuto. Vale, perdona. Ya lo tendríamos en litros por segundo. Y el diámetro, que lo tenemos en centímetros, lo pasamos a metro. Entonces ya tendríamos estas unidades cambiadas. Ahora, lo primero que nos pedían era la capacidad de absorción de los dos absorbentes. Esa capacidad de absorción, ¿qué es? Pues si recordáis la fórmula que lo calculaba, era la concentración inicial menos la concentración final por el volumen partido a la masa de absorbente. Entonces, que no es más que lo que nos está diciendo es qué capacidad es capaz de retener por cada gramo. Teniendo este dibujo, teniendo la gráfica, lo podemos hacer gráficamente. Porque si no absorbiera nada, ¿qué valor tendría? Con el tiempo, pues sería siempre 20, 20, 20, 20, 20. Todo esto que decae la curva, eso es capacidad que absorbió. Pensad que esto hace referencia a una columna de absorción en la que le está entrando un caudal por arriba y por abajo nos está dando el caudal con otra concentración. Entonces, al inicio, todo el carbón activo que está ahí, el absorbente, va a ser capaz de retener todo el contaminante que le está entrando por la columna y nos va a devolver una concentración de 0, o muy cercana a 0. Conforme va pasando el tiempo, esa columna se va rellenando un poco, se va saturando, de forma que cada vez nos va a dar una concentración de salida superior. Hasta que llegue un punto que ya no es capaz de absorber más, nos vuelve a dar la concentración inicial. La concentración de entrada y la concentración de salida se igualan. Por lo tanto, lo que a nosotros nos interesa para saber qué está reteniendo es el área
del área sobre la curva. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Lo que vamos a hacer es calcular el área bajo la curva. Para ello vamos a emplear el método de los rectángulos. Vamos a hacer la integral para el primer absorbente, que sería esto más esto partido por 2 por esto menos esto. ¿Vale? Eso sería la forma de hacer la integral aproximada con el método de los rectángulos. Y esto se repite para toda la columna. Y lo mismo se hace, ¿no? Con el otro absorbente. Esto más esto partido por 2 por esto menos esto. Y eso para toda la columna. De esta forma, ¿qué tenemos? Pues tenemos como pequeños rectángulos que hacen más o menos el área de la curva. Si lo sumamos, tendríamos ese área bajo la curva. Pero la capacidad de absorción, ¿qué? Es lo que retiene. Entonces, yo, para calcular esa capacidad, calculo cuánto le está entrando. ¿Cuánto le está entrando? ¿Qué cantidad de contaminante le está entrando? Pues está entrando la concentración inicial por el flujo por el tiempo. ¿Vale? Eso es todo lo que le está entrando, todo el contaminante que le está entrando a la columna. ¿Y cuánto está saliendo? Es decir, a mí lo que me interesa es calcular cuánto lo está reteniendo. Pues lo que entra menos lo que sale es lo que se retiene. Esa es la capacidad. Entonces, ¿cuánto se está reteniendo? ¿Cuánto está saliendo? Pues sería ese área bajo la curva por el flujo. ¿Y eso en cuánta masa de carbón activo? Pues en estos 20 gramos. ¿Vale? Y ahí tendríamos ya la capacidad de retención, la capacidad de absorción en microlitros de CO2 por gramo. Lo mismo hacemos para el otro carbón activo. ¿Cuánto está entrando? Pues el tiempo por el flujo por la concentración inicial. ¿Cuánto está reteniendo? El área bajo la curva por el flujo. Y eso también en 20 gramos. ¿Vale? Y aquí tendríamos la capacidad de absorción del otro carbón. Como esto lo tenemos en microlitros por gramo, vamos a pasarlo a micromoles por gramo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con la ley de los gases ideales. Esto, que sería el volumen por la presión, que nos lo da aquí, partido 0,082, que es la R, partido la temperatura. Y lo mismo para el otro, es empleando la ley de los gases ideales. Volumen por presión partido R partido T. Vale, y ya tendríamos la capacidad de absorción de cada uno de esos carbones, de esos absorbentes, por calculados como micromoles por gramo. Vale, siguiente apartado. La velocidad lineal de flujo de gas en las columnas de laboratorio. Entonces, ¿qué necesitamos? Si recordáis, hemos utilizado en otros problemas esta fórmula que me permite calcular el área transversal en función del flujo volumétrico y de la velocidad lineal. Por lo tanto, vamos a calcularlo. El área transversal, en este caso, ahora nuestra incógnita es la U. ¿El área transversal cuál es? Pues simplemente pi por diámetro al cuadrado partido 4. Ya tendríamos ahí nuestra área transversal. Y el flujo lo tenemos en litros por segundo. Lo pasamos a metros cúbicos por segundo. Y ahora ya simplemente lo que tendríamos que hacer es dividir ese flujo entre el área y tendríamos la velocidad lineal, ¿vale? La velocidad de ese flujo que atraviesa la columna. Siguiente apartado. La altura de los lechos utilizados en las columnas de laboratorio. ¿Vale? Para calcular esa altura, lo que necesitamos es saber el volumen que ocupa ese lecho y lo dividimos entre el área transversal,
entre la sección transversal que ocupa ese lecho. Por lo tanto, necesitamos cada uno de los volúmenes, dependiendo del absorbente, tendrá un volumen u otro, ¿vale? Porque se ve influido por la densidad. Entonces, ¿cuánta masa tiene esa? Si lo dividimos por su densidad, tenemos el volumen. Lo mismo para el otro carbón activo. La masa partido su densidad nos da el volumen. Entonces ya simplemente para calcular la altura, ese volumen lo dividimos por la sección y nos da que uno tiene 0,106 metros de altura y otro 0,159 metros de altura, es decir, 10 centímetros y 16 centímetros. Siguiente apartado. El peso de absorbente necesario en la columna para la aplicación final. Vale, entonces para ya los ensayos de laboratorio ya están hechos. Ahora nos vamos a centrar en la aplicación final. En la aplicación final, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que nos dice las restricciones? Que la concentración máxima final no puede superar 0,5. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es cuando esta concentración de salida es mayor de 0,5. Nos fijamos en los datos y en este dato, a partir de aquí es mayor de 0,5 y a partir de aquí es mayor de 0,5. Es decir, lo que estamos viendo aquí es que una vez que supere la concentración final 0,5, esta capacidad de absorción no nos va a servir, ¿vale? Porque este carbón, esta cantidad de contaminante que es capaz de absorber, a nosotros ya no nos sirve, porque nos está dando una concentración final demasiado alta. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es calcular esa capacidad de absorción, pero de la parte útil. ¿Cómo lo haríamos? Pues igual que antes, pero en este caso simplemente hacemos la integral de la parte útil, tanto en uno como en otro. Sumamos el área bajo la curva de la parte útil. Entonces, igual que hemos hecho aquí, calculamos ahora la cantidad útil, la capacidad útil, que sería el tiempo que ha tardado por la concentración inicial por el volumen menos la suma por el volumen, por el flujo, partido la masa de absorbente. ¿Vale? Y si hacemos también el cambio de variable como antes con la ley de los gases ideales, lo calculamos en micromol por gramo. Como veis es bastante inferior, es decir, que todo el resto de capacidad de absorción desde 4 hasta 13 no nos es útil. Es como si ese carbón no lo estuviéramos aprovechando. De ahí que ahí sí se calculase la eficacia, ¿vale? La eficiencia, que es la utilidad de ese carbón. ¿Cuánto estamos aprovechando de ese carbón? Vamos a hacer lo mismo ahora para este. Multiplicamos su tiempo por concentración inicial, por el flujo, menos el área por el flujo, partido la masa. ¿Vale? Y hacemos lo mismo para pasar de una unidad a otra. ¿Vale? Entonces, ya tendríamos calculado ahora la capacidad útil. ¿Qué necesitamos más? Necesitamos saber qué volumen de concentración inicial, qué volumen de esta corriente de hidrógeno que nos da, vamos a tener que tratar en ese tiempo. Entonces, el volumen va a ser el caudal que le estamos metiendo por el tiempo de operación, ¿vale? En ese tiempo que va a operar, vamos a tener que tratar todos esos litros. Y ahora, lo único que nos quedaría sería calcular
el peso del absorbente, de cada uno, del absorbente 1 y del absorbente 2. ¿Cómo lo haríamos? Pues si sabemos la capacidad, sabemos la concentración inicial y final y sabemos el volumen, pues ya simplemente lo calculamos. La concentración inicial era 20. La concentración final va a ser eso, 0,5. El volumen va a ser este. Y la Q va a ser esta, ¿vale? ¿Por qué esta y no la otra? Porque estamos trabajando en microlitros, ¿vale? Las concentraciones están en microlitros, tiene que mantenerse. Lo mismo para la otra. Entonces, concentración inicial es la misma, concentración final es la misma, volumen es el mismo porque son probando para diferentes condiciones y lo que me cambia es la capacidad de absorción útil. Entonces así ya lo tendríamos. Si esto lo dividimos entre 1 elevado a 6, ¿vale? Para pasar de gramos a toneladas, tendríamos que para uno necesitaríamos 176 toneladas y para el otro carbón necesitaríamos 141 toneladas. ¿Vale? Ese sería el peso de absorbente necesario en la aplicación final. Y por último nos piden las dimensiones de la columna para la aplicación final. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta de cara a esto? Pues que si nosotros vamos a utilizar el carbón de forma que sea escalable, tenemos que tener en cuenta que se mantenga constante el flujo de alimentación, que se mantenga constante la velocidad lineal de flujo, la concentración de entrada y que la altura de la columna sea 5 veces superior al diámetro de la misma. Entonces, tiene que pasar que tenemos que calcular de forma que la U sea la misma que hemos calculado antes para el experimento del laboratorio, la concentración inicial sea la misma en el experimento de laboratorio que en la aplicación real, que ya ocurre, ¿veis? Si veis es 20 o 20, es la misma. Y además esta restricción, que H sea igual a 5 veces el diámetro. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues lo primero, ¿cuál es el flujo que vamos a tratar? Si recordáis el flujo, nos lo daba. Era 16,67 litros por segundo, pero lo vamos a pasar a metro cúbico. Entonces, ese sería el caudal a tratar en metros cúbicos por segundo. ¿Y cómo calcularíamos si tenemos el caudal a tratar y tenemos la velocidad lineal que hemos dicho que tiene que ser la misma? ¿Cómo calcularíamos la S? Pues como hemos hecho antes, dividimos ese caudal entre la velocidad. Con ello, ¿qué tendríamos? Tendríamos la sección transversal de esa columna. Si tenemos la sección transversal, podemos ya, para el dimensionado que sea bueno, calcular el diámetro. ¿Cómo hacemos esto? Pues esto es la raíz de pi la raíz de esto partido pi por 4. ¿Vale? Si no me he confundido, sería eso. Ese sería entonces el diámetro de nuestra columna. ¿Y cuál sería la altura? Pues vamos a calcularlo. Entonces, si tenemos la masa, al igual que hemos hecho antes, calculamos el volumen. ¿Vale? La masa en gramos entre su densidad, la masa entre su densidad. Y con esto tendríamos el volumen en metro cúbico, tanto de un carbón como de otro. Una vez que tenemos eso, calculamos la altura como hemos hecho exactamente antes. Esto partido la sección transversal. La sección transversal.
Y nos sale que requiere 467 metros y 562 metros. Entonces vamos a comprobar si el diámetro, si se cumple que el diámetro es 5 veces superior a la altura. Entonces hacemos altura partido diámetro, altura partido diámetro. Y obviamente si se cumple es muy superior la altura que el diámetro, y con ello podríamos decir que si es escalable, si hemos hecho bien el escalado de ese carbón, de esos absorbentes desde el experimento de laboratorio a la aplicación real.